Me llamo Belén y llevo haciendo dieta toda mi vida, desde los 9 años. Siempre he sufrido gordofobia, incluso mi propia gordofobia. También cuando estaba delgada, pero mis proporciones no encajaban en la talla 36, sino que eran más bien la 38, 40, 42. Iba oscilando porque, como os digo, siempre estaba a dieta. Pero el caso más grave con el que me he encontrado sucedió hace unos meses, cuando me detectaron cáncer de endometrio y el cirujano me culpó de haberlo desarrollado por gorda. Me parece muy, muy grave que en un momento de vulnerabilidad tan grande como en el que me encontraba, en el que aún no sabía siquiera la extensión de la enfermedad, ni cómo iba a evolucionar, un profesional de la salud se dedicara a avergonzarme en lugar de explicarme lo que me pasaba y cómo podría desarrollarse. En fin, muchísimas gracias por tratar este tema. Espero que la gente empiece a abrir los ojos. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Desde que empezamos a preparar este programa hemos recibido muchísimos mensajes. Gracias por compartir vuestras experiencias con nosotras. Las iremos escuchando a lo largo del episodio. Ojalá abramos de una vez los ojos, como nos decía Belén. La dictadura estética de los cuerpos delgados, normativos, modélicos, impuesta por la publicidad, el cine, las pantallas, la educación, el capitalismo, es mucho más cruel con los cuerpos gordos y grandes. Se acepta el insulto a las personas que no cumplen el canon. Se blanquea a quienes hacen humor con la gordura. Se ha normalizado el acoso a quienes tienen sobrepeso. Se admiten los comentarios sobre su salud, su talla, sus cuerpos. Se piensa que deben asumirlos sin rechistar, porque es por su bien. Porque estar gordo o gorda es una barra libre para que los demás opinemos y juzguemos. Hoy en Carne Cruda hablamos de gordofobia, el odio a los cuerpos diversos. Joder, tía, mírala, por favor. ¡Que nos deja sin agua! Su protagonista, Sara, es una adolescente que soporta las continuas burlas de las otras chicas de su pueblo. No sé lo que ha pasado en la piscina. ¡Perdita! ¿Tú sabes algo? ¡Me llaman cerda! ¡Qué asco de tía, mírala, por favor! ¡Tú no haces nada! Cada día ella va a la piscina cuando no hay nadie para bañarse y que no la vean, hasta que un desconocido llega al pueblo y secuestra a sus acosadoras. ¿Dónde está Claudia? ¿Tú sabes algo de ella? Sara, ¿has oído algo? En manos de Sara queda el futuro de sus agresoras en una historia escrita y dirigida por Carlota Pereda. Un thriller que ha conseguido el Méliès de Oro a la mejor película en el Festival de Sitges y que también empieza en una carnicería como esta. Carlota, crudos días, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Pues enhorabuena por Muchas esa gracias. película terrorífica. Sí, muchas gracias. Queríamos hacer que la gente se pusiera en el papel de Sara y pudiera sentir lo que era ser ella durante un día. Se trata de una película inspirada en un corto homónimo, también fabuloso, que hiciste anteriormente. ¿Cómo surge la historia? ¿De dónde viene? Bueno, yo quería hablar sobre el bullying porque yo sí de adolescente pues lo sufrí, lo viví en mis carnes y también lo vi en gente muy cercana. Y por una parte quería hacer una historia sobre el bullying y por otra parte quería hacer una historia de terror real, que fuera terror real a la luz del día. Y fue cuando estaba en la piscina donde rodé el cortometraje y donde luego después rodamos la película en Villanueva de la Vera, que a la hora de más calor, en plena siesta, cuando todo el mundo en Extremadura pues estaba intentando evitar estar en la calle, y estábamos esta chica y yo en esta piscina. Y me dio por pensar por qué. Posiblemente a lo mejor su respuesta era muy distinta porque yo no le pregunté. Pero sí es verdad que una cosa que empezó siendo que mi idea de hacer una historia sobre el bullying que tuviera que ver con la homofobia, que era lo que yo tenía más cercano, si es sobre la gordofobia, que es transversal, está en tanto en la comunidad LGTBI como en la comunidad cis, en todas las razas, en todos los países, esta chica no tiene dónde esconderse. O sea, yo tenía un armario, pero ella no, ¿no? Ya hablando de mi personaje, ¿no? Una de esta chica en concreto. Y ese mismo día escribí la historia y luego es verdad que cuando las revisiones de guión, pues ya sí empecé a buscar más referencias, empecé a hablar con gente, con asociaciones, con especialistas en el tema, ¿no? que me fueron guiando para ver otras perspectivas. ¿Qué te contaron?
Bueno, pues diversas cosas de, bueno, pues cómo el TCA, cómo estos tipos de situaciones al final se vuelven en contra tuya, ¿no? Esa tensión, esa violencia que se va acumulando, ¿no? Esa frustración y esa agresión, pues se acaba volviendo contra las personas que lo sufren, más que contra los agresores, ¿no? La gente se va retrotrayendo cada vez más, y empieza a afectar a todas las esferas de la vida de esa persona, ¿no? Tanto en el colegio, como en la familia, como en todos los sitios, ¿no? Bueno, me contaron muchas cosas, porque lamentablemente hay muchas situaciones, se dan muchos casos. Sí, y de alguna forma estas situaciones aparecen recogidas en el personaje de Sara, que interpreta de forma impresionante la actriz Laura Galán, una adolescente que a lo largo de la historia se va empoderando. ¡Me llaman cerda! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada! La verdad es que gorda. Por Dios, Luciana. ¿Realmente la gordofobia puede ser aterradora? Yo creo que sí, o sea, el hecho de que la gente, es que lo que dices tú antes, ¿no? Que encima es que la gente no lo ve mal. O sea, una persona racista dice un comentario racista y la gente como que se tensa. Pero un comentario gordófobo, que hay 3.000 a lo largo del día, la gente se ríe o ni siquiera lo toma en cuenta, ¿no? Y eso se da todos los días, comentarios sobre, uy, estás más delgada, estás más gorda, uy, eso no te sientan bien, no sé qué. Todo tipo de cosas se dan a diario. Y yo creo que puede llegar a ser aterrador para algunos adolescentes y también para algunos hombres y mujeres adultos. Más las mujeres, ¿no? ¿Has elegido una protagonista femenina precisamente porque las mujeres lo sufren más que los hombres? Yo creo que la relación que tenemos las mujeres con nuestro cuerpo es distinta. Desde que nacimos estamos determinadas por la forma en la que nos vemos, ¿no? Tú naces y lo primero que te dicen es si eres guapa o eres fea. Eso es así. Eso es lo primero que sabes de ti misma, más que otras cosas. Entonces, bueno, creo que me interesaba esa fragilidad y esa forma de cómo el cuerpo de Sara al principio parece que es una caja y luego es un arma para ella, un arma muy poderosa, ¿no? Y una de las cosas maravillosas de que haya sido Laura Galán, Uh-huh. esta actriz que es mayor, que tiene 37 años y es adolescente. Ah, pues no lo parece, es impresionante cómo se conserva. Bueno, se conserva eso, todo es cómo interpreta y ha demostrado que apenas hablando, simplemente con su cuerpo, ese cuerpo que tanto se juzga, es un arma poderosísima de retransmitir emociones y de belleza, ¿no? Eso me parece a mí que es muy bonito. Aunque hay también acosadores, las principales acosadoras son un grupo de chicas, de mujeres. Quizá es precisamente porque, como decías, tienen esa relación difícil con el cuerpo y el cuerpo es tan importante en la vida de un adolescente que acaba reaccionando contra otros cuerpos que no siguen la norma. Sí, también por el tema de que la pertenencia al grupo. Se crean una serie de dinámicas en la adolescencia de que empiezas a intentar a pertenecer a grupos, ¿no? Y una forma muy fácil de entrar en un grupo es ponerte en contra de alguien. Sara se siente oprimida en todos los entornos de ese pequeño pueblo en el que vive, que es casi un personaje más. ¿Y se puede saber quién te llama gorda? En este pueblo nos falta la mala baba. ¡Herbita! ¡Oink, oink! ¿Cómo es ese pueblo y el entorno de Sara? Bueno, Villanueva la Vera es un lugar maravilloso, pero nuestra ficción es un sitio claustrofóbico. Sí, absolutamente. Sí. Es un sitio claustrofóbico. Queríamos jugar al contraste entre un lugar idílico que al final ocultará mucha oscuridad, ¿no? Esa violencia normalizada que se da en la sociedad y que pasa de generación en generación y que tiene que ver también mucho con la clase y con los problemas socioeconómicos que hay, ¿no? Cuando tú no puedes llegar al día a día y tienes que trabajar, no llegas, luego tienes que ir a casa, seguir trabajando, lo que tienes es impaciencia, no tienes empatía. Entonces me gusta hablar de ese tipo de situaciones que van pasando de generación en generación y que son preocupantes. Acaba de recibir la película el Méliès de Oro, como hemos dicho, en el Festival de Sitges. Enhorabuena, Carlota. ¿Cómo está siendo la respuesta del público a Cerdita? Ya el corto tuvo muy buena acogida y muchos premios, pero supongo que la película está provocando convulsiones en las butacas. Está siendo loquísimo, desde que se estrenó en Sundance, luego en Londres, y ahora aquí con el estreno en salas. Está siendo loquísimo. Recibimos todos los días, no te sé decir la media de mensajes,
muchísimos. ¿Y qué te Pero dicen? vamos, ¿Qué te ha sido dicen? muy emocionante, pues de todo, de que les ha encantado, que les ha removido, que peliculón, que aman a Sara, 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 y que es una de las Scream Queen del año, que están en su top 10 de Final Girl, que se han visto reflejados situaciones personales, que se han visto vistos. Hay muchísimos comentarios positivos de gente a que la película les ha conmovido profundamente. ¿Tú crees que ayudará No sé si ayudará, la verdad. a abrir los ojos, como pedía Belén, la oyente que hemos escuchado al inicio del programa? Bueno, yo creo que la ficción es un arma muy poderosa, que igual no puede cambiar el mundo, pero te puede poner en los pies de otra persona durante un tiempo y que vivas la vida en su piel. Y creo que eso puede ser, la empatía es un arma muy poderosa. Absolutamente, y creo que esta película puede encenderla a través de un camino extraño o quizá no directo, como es el terror. No es la primera película que vemos sobre la gordura, sobre el ataque a las personas grandes. Precious fue, por ejemplo, una película muy galardonada también por ello. ¿Ha sido difícil poner en pie en España una historia en la que la protagonista es una mujer gorda? Bueno, más que por eso no ha sido porque realmente el corto había funcionado muy bien, más que por eso es por la mezcla de tonos, porque generalmente la gente quiere, pues eso, como quiero un taquillazo que sea una peli de terror sangrienta, no sé qué, quiero una película de adolescentes, no sé qué, no sé cuántos, quiero una película social que vaya a hacer el cine de autor. Nosotros hemos hecho las tres cosas. Pues va a ser un taquillazo. Y es una película de terror y es una película que hace pensar. Carlota Pereda, guionista y directora de Cerdita, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado en este programa de hoy. Muchísimas gracias, encantada. Todos nuestros episodios en directo y en diferido, en la aplicación de Carne Cruda. Bájatela y sube el volumen. Otro mundo es posible si escucháis el podcast Nadie hablará de nosotras. Menudo sarao que se va a montar aquí, una fiesta de activismo antigordofóbico, anticapitalista y feminista que preparan con mucho amor y humor Cristina Betena López, licenciada en Integración y Educación Social, y Lara Gil, licenciada en Antropología y especializada en Estudios de Género. Ambas creadoras de ese podcast. Nadie hablará de nosotras. En donde les encanta rajar sobre gordofobia. Cristina, Lara, crudos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentas de estar aquí. Enhorabuena por vuestro podcast, ¿eh? Muchísimas gracias. Somos fans. Qué ilusión. ¿Habéis visto Cerdita? ¿Por lo menos el corto? El corto sí. La peli todavía no hemos podido ir a verla. ¿Y qué te pareció el corto? Muy bien. O sea, me gustó bastante, sí. ¿Creéis que el cine puede ayudar precisamente a abrir los ojos, a abrir conciencias? Yo creo que sí, que es una herramienta muy poderosa. O sea, cualquier tipo de arte puede ser un buen camino donde empatizar, donde sentirse, ¿no? Representado, como decíamos. Nosotras tenemos un episodio justo dedicado a la representación. Creemos firmemente que es muy importante sentirte representada para realmente ver otras realidades y ver que otro mundo es posible, ¿no? ¿No se representa o se representa mal la gordura en las pantallas, en la ficción, en la televisión, en la publicidad? Se representa muy mal, normalmente. De hecho, lo raro es esto, ¿no? Que de repente podamos ver a una persona gorda, pues, viviendo, teniendo personalidad, ¿no? Porque lo que se suele representar de las personas gordas es el estereotipo de lo que entendemos que es la gordura, ¿no? En la pantalla estamos comiendo todo el rato. Si hay una persona gorda, la ves siempre comiendo, suele ser vaga, suele ser torpe. Y esto está en la ficción hoy en día. Realmente es lo que nos encontramos normalmente cuando ves a una persona gorda, un prejuicio, una idea, no una personalidad. ¿Qué otros estereotipos se repiten? Pues eso, vaga, sucia, asquerosa, pues que no se controla, sobre todo la parte del control, ¿no? Del desborde, que esto lo hablamos mucho, como la idea de la gordura y el desborde como que están súper vinculadas. Entonces, todo el rato la representación que se hace en cualquier lugar tiene que ver con eso, con una persona que desborda, que no se controla, que no puede, ¿no? Y justo es lo contrario a lo que vivimos en esta sociedad, ¿no? El control, el autocontrol, la rigidez, el si ir a quieres, otros puedes, lugares, ¿no? Sí. Si quieres puedes.
puedes. Y es que no quieres, es que no queréis, es que no queréis. Pero ¿cómo no vamos a querer? ¿Cómo no vamos a querer ser delgadas si el mundo nos está diciendo? O sea, al final es como, ¿de verdad te crees que las personas gordas no queremos ser delgadas? O sea, realmente el movimiento del activismo gordo viene a decir que ojalá no querer ser delgada, que ojalá poder vivir con lo que somos y con el cuerpo que tenemos, pero al final el anhelo que tiene todo el mundo es el de ser delgada. Entonces, si no lo conseguimos, parece que somos incapaces, ¿no? Que tenemos un problema, una tara, una falta de voluntad. También suele pasar que somos tristes. Te oía y pensaba, sí, yo estaba diciendo, se asocia a la depresión, la tristeza. Me estaba faltando esa depresión, incluso a veces la bordería. Como también. Esa timidez que acaba convertida en ¿qué borde es? Sí. Que encima no habla con nadie. Sí. Sí, eso o la súper simpática, ¿no? Es como que... la gordita feliz. La gordita feliz, sí. ¿No? Que hay algo ahí como que vive en otro mundo, no sé, vive al margen de la realidad, todos son chistes, ¿no? Entonces, al final es vivir en unos polos y en un puro estereotipo, porque nadie es solamente borde, nadie es vago porque sí, y además... ¿Qué pasa si eres vaga? O sea, yo pienso, la reflexión social que deberíamos hacer es ¿por qué señalamos tanto la falta de voluntad y control? Que no es verdad que las personas gordas no tengamos falta de voluntad y control. Esto no es verdad. Pero ¿y si fuera así? ¿Qué pasa? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al desborde? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al no estar midiendo lo que se come, lo que se hace, el ejercicio que se hace cada día? Bueno, cuando la gente abusa de otras cosas, desde el tabaco al alcohol, pasando por el trabajo. Y además eso está bien visto. O sea, como que hay como una idea, ¿no? Que se habla mucho de el fiestero divertido, ¿no? De, jope, claro, me lo he ganado, ¿no? Llevo toda la semana currando, entonces ¿cómo no voy ahora a emborracharme? ¿Cómo no voy ahora a disfrutar con mis amigos? Y eso está bien visto en la sociedad. Cuando si realmente pasas ese consumo hacia la comida, ya es otra cosa, ¿no? Ya tabú. Eso es. Lo estás haciendo mal. Lo están haciendo muy bien en el podcast, rompiendo todos estos estereotipos. ¿Por qué es importante rajar sobre la gordura y sobre la gordofobia, como hacéis vosotras? Pues mira, porque es un tabú. Todavía es un tabú. Lo que sentimos las personas gordas y la violencia que vivimos hasta hace bien poco no tenía espacio ni lugar. Las personas gordas hemos vivido en silencio mucho dolor, porque aunque no lo verbalizamos, la violencia está, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Y en la infancia pasas la vida viviendo violencia en casa, dentro de la familia, dentro de tu entorno, en el colegio, en la calle, pero como interiorizas la violencia y entiendes que tú tienes un problema, estoy generalizando, pero hablo de un sentir, ¿vale? Como interiorizas que tú tienes un problema y que eres tú quien debería cambiarlo, no ves el problema social, eso se queda en el silencio. Y las gordas vivimos mucho sufrimiento en silencio porque da vergüenza. Porque si yo reconozco que me duele estar gorda, también reconozco que estoy gorda. Muchas veces la gordura es un elefante en el salón y todos hacemos como que no pasa nada, y en realidad sí pasa. Porque si hay una persona gorda en una sala, tienes que saber que esa persona vive violencia, vive sufrimiento, vive discriminación. Y como a nosotras nos da vergüenza, no lo decimos. Entonces yo creo que hay un punto que nosotras dijimos, igual que muchas activistas gordas, dijimos, ya está, es legítimo mi dolor, no voy a avergonzarme más. Hay una frase que nosotras decimos en el podcast que es que cuando una vergüenza se comparte, deja de dar vergüenza. Entonces, yo no quiero tener más vergüenza por mi cuerpo y no quiero disculparme por mi cuerpo. Y lo voy a rajar y a rajar sin parar en todas partes porque han sido muchos años de silencio y de tabú. Aparte de ese insulto que se expresa, ¿también hay ese silencio incómodo ante la gordura? ¿O la gente como que aparta la mirada? ¿O que tú mismo sientes que te están observando de más pero nadie quiere decirte nada? ¿Ese elefante del que no se habla en la habitación, Cris? Sí, claro. O sea, creo que eso es nuestra vivencia diaria, ¿no? O sea, cuando nosotras generamos este espacio como otras muchas activistas es justo por lo que dice Lara, ¿no? Porque necesitamos romper eso, porque al final hay una violencia muy implícita en todas nuestras vidas relacionada con ese silencio, con esas miradas que no sabemos abordar, pero que al final es un dolor que te vas llevando y que te va acompañando entonces sí, claro que es real. O sea, cuando muchas veces hablamos de las gordas no comemos delante de la gente, las gordas no hacemos ciertas cosas, no saltamos, no bailamos muchas veces porque hay una mirada y a veces nosotras decimos, o a lo mejor ya no está, pero da igual que no esté ya la mirada porque ya está en vuestras cabezas. Lleva tanto tiempo acompañándonos que da lo mismo, ya es parte de nosotras esa mirada, ¿no? De hecho, qué buena es la situación que plantea Cerdita, la película, porque ir a la piscina supongo que es de esos momentos que una quiere evitar. Cuando llega el verano y dice, madre mía, ahora sí que empieza lo difícil. Totalmente. Yo que siempre he sido gorda, esto le robo a Eva Cabezas, pero yo soy gorda de linaje, que dice Eva Cabezas. Claro, para mí la piscina era un momento súper duro y creo que muchas hemos vivido ir a la piscina y bañarte con camiseta.
¿no? Bañarte con ropa o no me quiero bañar y todas tus amigas en el agua y tú con ropa en la toalla. Y dices, bueno, esto es un problema del primer mundo, ¿no? Pero a la vez dices que no puedas permitir a tu cuerpo estar y disfrutar, o sea, negarle a nuestro cuerpo el placer y el placer de estar en sociedad y con otras personas. Cuando tú esto lo interiorizas de pequeña, es muy duro. Es un poco lo que Magda también llamaba la jaula de cristal, ¿no? Que al final tus amigas y tu entorno no pasa nada. No estás gorda, te dicen. Tú estás ahí, que eres gorda, y te están diciendo, no, pero tú no eres gorda. Como vamos a negar esto porque no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Y es muy fuerte porque tú tampoco sabes qué hacer con esto, entonces te quedas en la piscina, en la sombra, ahí encerrada en una toalla, o hay un colectivo en Colombia que se llama Gordas sin chaqueta porque no nos quitamos la chaqueta. Yo he estado de fiesta con mis amigas en tirantes, guapísimas, y yo con el abrigo puesto porque no quería enseñar mis brazos. Y te va a dar una lipotimia, cariño, claro. ¿Sabes? Y entonces al final es vivir en la ocultación. Uh-huh. Eso es fuerte porque luego los problemas que te genera son fuertes. Son fuertes, sí. Y contra eso, por ejemplo, podcasts y canciones. Ha salido un disco gracias a la tercera pata del equipo, Anti-ASV, que sonoriza Nadie hablará con nosotras. Esta es mi boca, esta es mi tripa, esta es mi oreja, mi nariz y mi rodilla. Esta es mi cara, este es mi cuerpo, es lo que soy, es lo que tengo y me sirve para vivir. ¡Qué maravilla! Es precioso. Bueno, ¿qué hacemos con lo que decía Lara? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se acepta uno o una su cuerpo y empieza a quitarse las chaquetas, mostrarse en bañador, meterse en la piscina? Pues muy buena pregunta. Yo creo que si lo supiéramos no tendríamos un podcast. Bueno, yo le daría la vuelta y diría, ¿qué vais a hacer? Porque el problema social no es nuestro. Claro. O sea, lo que nosotras estamos intentando es desindividualizar el problema. Y muchas veces esta pregunta nos la hacen siempre. Sí. ¿Qué puedo hacer para quererme más? Mira, cariño, en una sociedad que no te quiere, quererte es difícil. Entonces no cargues tú con todo el peso de la gordofobia. Lo que vamos a intentar es transformar la sociedad, transformar nuestra mirada, ¿no? Cambiar es un poco lo que dice Cris. ¿Qué respuesta te voy a dar individual? No te puedo dar ninguna respuesta individual. Yo me digo en el espejo que me quiero y que soy guapa y luego salgo y me dices que no. No va a funcionar una respuesta individual. Hay que hacer una transformación social. Y aquí todo el mundo tiene que mirar hacia adentro, tiene que mirar en su casa y tiene que mirar la gordofobia interiorizada que se dice y que reproduce. ¿Y cómo empezamos a dejar de reproducirla? Pues yo creo que es muy difícil porque al final la sociedad nos lleva a estos movimientos individualistas, ¿no? Y entonces nuestra primera reacción es, venga, voy a aprender a quererme, ¿no? Pero si salimos de ahí y empezamos a mirar hacia afuera, ¿no? Y empezamos a ver qué cosas nos traspasan, qué está pasando, por qué yo me paro y me miro en el espejo la tripa, por qué yo quiero hacer tanto ejercicio, por qué yo etc, desde lo individual. Si en lugar de accionar me pregunto por qué, igual desde ahí ya empezamos a saber respuestas, porque muchas de las cosas que yo acciono a diario no tienen que ver con una decisión que yo haya tomado porque sí, sino porque hay un movimiento externo que me está llevando hacia ese lugar. Entonces creo que desde esos porqués podemos pararnos un momento, respirar y decir, vale, y creo que desde ahí también vamos a pasar de lo individual a lo colectivo, porque cuando nos preguntemos por qué, vamos a ver que está... Claro, es que esa es la madre del cordero. Lara, ¿de dónde viene la gordofobia? Bueno, la gordofobia tiene mucho que ver con lo que se está convirtiendo el cuerpo hoy en día. O sea, gordofobia ha habido en otros momentos, pero cada vez va más porque el cuerpo hoy ha pasado a representar lo que somos. O sea, antes representábamos lo que somos pues por el trabajo, por la maternidad, ¿no? Mi carta de presentación era ser buena madre, cocinar bien, tener mi casa limpia, ser un buen trabajador, una buena trabajadora. Esas líneas se han ido difuminando en las últimas décadas y ahora vamos mostrando lo que somos con nuestro cuerpo. De hecho, miras a las redes sociales, miras a la televisión y
todo es construye tu cuerpo, cuídate, deporte, incluso todo es, los estudios del cuerpo hablan de cómo estamos expuestos a imágenes de cuerpos en movimiento, accionando, sin parar, cuerpos productivos, cuerpos máquinas que hablamos en el podcast. Entonces, ahora el cuerpo se concibe como una máquina y se entiende que la delgadez es el objetivo, porque la delgadez demuestra el autocontrol, la productividad, la capacidad de construirse a uno mismo. Si quieres, puedes. Entonces, la gordura, ha pasado a representar lo contrario a lo que esta sociedad exalta, que es contrólate. Entonces nos miran y piensan, esto es lo contrario a lo que deberíamos ser, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra carta de presentación es un cuerpo que, como decía Cristina, no se cuida y no se quiere controlar. Y eso hoy es lo peor, porque vivimos en la sociedad de la biopolítica, el autocontrol, la autovigilancia, el vivir todo el rato vigilándonos. Y al final, pues eso es la cultura de la dieta y eso es la gordofobia, que es las personas gordas no lo están haciendo bien y somos superiores moralmente a los delgados y las delgadas que sí lo estamos haciendo bien. Contrólate para ser controlado. Y además, el cuerpo fibroso representa esa máquina, esa especie de mecanismo que se mueve de manera perfecta para seguir moviendo la rueda. En muchas ocasiones, yendo sola por la calle, gente que no conozco de nada me ha insultado, me ha llamado gorda, han bajado hasta desde los coches por la carretera. Cuando era pequeña esto no lo sabía gestionar, pues ahora les mando a la porra y listo. En otra ocasión, una de mis profesoras, cuando estaba estudiando educación infantil, me dijo que jamás podría ejercer de profesora debido a mi peso, porque no iba a poder llevar el ritmo. Yo ya llevaba años trabajando como monitora de personas con discapacidad, con lo cual no tenía sentido. La profesora tuvo que pedirme disculpas. Y la última, hace un año me caí, me rompí los cuernos del menisco, me destrocé la rodilla y el traumatólogo, la solución que me dio fue ponerme un balón gástrico. Afortunadamente cambié de médico y afortunadamente porque de lo contrario hubiera acabado en una silla de ruedas en 5 años. Así que pues sí. A todo esto nos enfrentamos cada día en los colegios, en las universidades, por la calle, en el supermercado y no está bien. Estaría bien que nos dejaran vivir en paz porque tenemos derecho a existir. Cristina, lo que escuchábamos es más habitual de lo que creemos. No solo el insulto, sino que se viven situaciones dramáticas de violencia física y psicológica. Eso es, sí. Se viven situaciones de violencia explícita fuera de casa y dentro de casa de forma implícita también. O sea, la violencia explícita creo que es la visible y creo que es la más fácil de ver, ¿no? Estos insultos, este bullying como en Cerdita o la propia violencia médica, que es casi la más generalizada en la gordura. Pero también se vive violencia en casa, que es lo que hace que esto se siga perpetuando, ¿no? Y siempre lo decimos, es una violencia pues muy perversa y muy difícil de tratar, porque al final es por parte de personas que te quieren, ¿no? Que se están preocupando por ti. Cuando tu abuela te dice no comas más, al final lo que hay es una preocupación. Entonces, para ti como peque o como adolescente, estar como en ese limbo, ¿no? Entre mi abuela me quiere, pero ¿por qué me dice esto, no? Y al final hay como muchísima violencia que se te va quedando y que al final pues de forma implícita dentro, pero de forma luego explícita fuera, claro que la legitimas, porque dices, si yo la he vivido en casa, ¿cómo no voy a creerme que esto es cierto, no? Claro, además la vives en el momento de la formación de tu personalidad. De bullying nos habla la carta estremecedora del siguiente oyente. Hola, soy Liz Ram, de Instagram. Audio prefiero no mandar, pero puedo contar un poco por encima mi experiencia por si a alguien le interesa o le ayuda. Desde bien pequeño tuve un problema en la sangre y a causa de ello estuve largos periodos ingresado y con tratamientos de prueba que afectaron a mi metabolismo. El resultado fue que crecí bastante, en poco tiempo, a lo alto y a lo ancho. Motivo de burla para mis compañeros de clase. Sufrí bullying y maltratos físicos, psicológicos y ciberacoso desde bien pequeño hasta los 16 años. Entonces empeoró la cosa al cambiar de compañeros de clase. El daño a nivel mental era muy profundo y comencé a maltratarme yo mismo física y psicológicamente. A día de hoy lidio con problemas con la comida, con mi aspecto físico, mi estado mental y mi relación con la sociedad y mi imagen pública. No he ido nunca a terapia y llevo todo esto en secreto. Por ese motivo el mandar el mensaje escrito en vez de por voz. Gracias a mi profesión estoy superando muchos aspectos, pese a que hay daños que creo que ya son permanentes.
He intentado hacer un barrido por todo lo sucedido en 18 años muy por encima. He superado por mi cuenta muchas agresiones, periodos muy largos de ganas de suicidarme y hasta 2 intentos fallidos. Sigo luchando y creciendo como persona, pese a todo, para demostrarme que ellos no tenían razón. Agradezco mucho programas en los que tratáis temas de verdadera relevancia social. Gracias por abrir unos segundos una ventana para contar parte de mi historia. Seguid así. Un cordial saludo. Es que te rompe el alma, ¿eh? Gracias a ti por abrirte de esta manera ante nosotros y nosotras y denunciar lo que supone ese acoso. Tenemos algunos otros mensajes. Nahuel, por ejemplo, nos comentaba que este verano sus amigos no paraban de decirle que fuera al gimnasio. Teresa cuenta cómo sus varices hereditarias las achacaban al peso y no a las 11 horas de pie que pasa currando. Chota nos cuenta que ella es bastante normativa, pero una vez se echó un novio obeso y todo el mundo le decía que qué hacía ella con él, que podía aspirar a más. La gordofobia es un problema social que no es ajeno al ámbito sanitario, en donde muchos y muchas se quejan por el maltrato que reciben. Hola, mi nombre es Belén, tengo 46 años y he sufrido gordofobia toda mi vida. En el colegio, en el instituto, en los trabajos, ir a las entrevistas de trabajo y que ya no te... Solo verte y no te den la oportunidad ni demostrar si vales o no por estar gorda me ha cerrado puertas siempre. Pero la peor gordofobia que he padecido ha sido dentro de mi propia familia. Beatriz Robles es nutricionista y tecnóloga alimentaria, además de divulgadora. Beatriz, crudos días. Crudos días, Javier. ¿Existen sesgos sanitarios con la gordura? Sí, existen sesgos sanitarios, pero clarísimamente y además hasta tal punto que en las guías de práctica clínica se habla de que el estigma que los sanitarios tenemos cuando vemos una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, es una de las claves para que estas personas no sigan el tratamiento, no se atrevan a ir al médico, tengan mayores tasas de depresión, ideas suicidas, incluso suicidio. Y es que es algo que está en la sociedad y que como tal nosotros como sanitarios también tenemos sesgos, tenemos estigma respecto a las personas con obesidad. Claro, un médico cuando ve a una persona gorda suele pensar no se cuida, es dejada, no se controla, como nos decían antes. Sí, claro, es que el estigma de las personas con sobrepeso, de las personas con obesidad, es por eso, porque atribuimos hacemos una valoración moral, pensamos que tienen la culpa, pensamos que son más vagas, que no ponen los medios, que por mucho que les repitamos las cosas se empeñan y no nos hacen caso, y no tiene nada que ver con eso. El sobrepeso, la obesidad no tiene nada que ver con el control. ¿Cuáles son las causas de la gordura? Absolutamente multifactoriales, empezando por la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad que nos empuja muchas veces a tener hábitos de vida que nos pueden acarrear problemas de salud, no solo la obesidad, muchos otros, pero la obesidad es mucho más visible. Es un problema, lo han dicho Lara y Cristina perfectamente, es un problema social, y es un problema social que nos incitan a resolver de una forma individual, y es así, es absolutamente imposible. Culpamos a la persona, pensamos eso, le atribuimos rasgos de personalidad exclusivamente por su aspecto físico, algo que no se hace en ninguna otra cuestión sanitaria ni de salud, y además es que entramos en un paradigma de la sociedad en la que estamos, en la que la solución a tus problemas es tuya. Entonces, lo han dicho ellas muy bien, si quieres puedes, es una cuestión personal, es un paradigma neoliberal que es absolutamente falso. A veces no estar gordo no es tan fácil. No, es que no es tan fácil ni es una decisión personal y entran muchísimos factores. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay un mapa de las causas de los factores de la obesidad que a mí me gusta mucho. Es un mapa del Reino Unido en el que se hablan de cientos de factores. Entre ellos, a ver cuántos de estos podemos controlar nosotros individualmente. Exposición a la publicidad, estrés, uso de fármacos, modelos familiares, patrones de actividad que hayamos aprendido en la niñez, cantidad de adipocitos de nuestros cuerpos, predisposición genética, tasa de metabolismo basal, cantidad de masa libre de grasa que tenemos ya de serie, niveles de saciedad, señales gastrointestinales óptimas o una respuesta no óptima a estas señales gastrointestinales que son de tipo hormonal, poder adquisitivo, ofertas de alimentos, tipos de empleos, presión laboral, presión a los medios de comunicación. ¿Cuántas de estas podemos decidir nosotros controlar?
Desde hace tiempo la actriz y presentadora Tania Yasera lleva denunciando el acoso que ha sufrido en redes y prensa por su cambio de talla. La gordofobia la he notado en el momento en el que yo engordo tremendos kilos por dejar un hábito horrible como es el tabaco para intentar quedarme embarazada y de repente el mundo entero, recordemos que estamos en el momento cuore de Arg, en el momento quién lo lleva mejor, en las revistas, ¿no? Y el mismo vestido, en un momento en el que el Me Too todavía no existía, vamos, estamos ahí en ese contexto. Entonces, de repente se me echa encima toda la prensa, ya no es mi teta, que eso también fue de agradecer. Dejé de ser Tetania y el Tetagate y empecé a ser el antes y después de Tania Yasera. Estaba maciza normativa y ahora, hostia, se ha puesto como un fosco de gorda y lo peor, se ve bien y no quiere adelgazar. ¡Horreur! Y eso fue como, pero si a mí no me importa, ¿por qué hostias os importa a vosotros? Prensa, redes sociales, todo el mundo haciendo como bullying, tío, pero de verdad que no me voy a poner a dieta, que estoy bien, que estoy a gusto, que me estoy intentando quedar embarazada. Qué grande Tania ahí, ¿eh? Tremenda. Sí. Tremendo referente. Oye, se suele decir, si es que eso te lo digo por tu salud, ¿estar gordo es estar enfermo? No hay consenso en este sentido porque es cierto que en determinados documentos de entidades de referencias hablan de la obesidad como enfermedad, en otros se habla como factor de riesgo. Bien, pero ¿cómo tenemos que abordar este factor de riesgo? Porque hay otros muchos factores de riesgo que seguimos cualquier persona que estemos en esta sociedad y sobre los que no se apunta tanto, no se pone tanto el foco. Entonces, divulgar sobre el factor de riesgo o informar sobre por qué es un factor de riesgo, bien, pero centrémonos en informar sobre hábitos de vida saludables, porque a lo mejor es mucho más importante que te centres en tu actividad física, tu estrés, cómo es tu rutina, cómo es tu vida laboral, qué cambios podemos hacer en tu dieta que vayan a favor de tu salud, independientemente de que luego pierdas peso, ¿no? Si es que a lo mejor no pierdes peso, pero tu salud mejora infinitamente haciendo cambios en los hábitos de vida. Y si es una persona que tiene sobrepeso o obesidad y lleva una vida con unos hábitos saludables, pues premiarla, aplaudirla y que siga así. ¿Qué le dices tú a una persona que viene pidiendo tu consejo con un nutricionista? Bueno, pues realmente... ellas decían, hombre, si todas queremos estar delgadas, todos queremos estar delgados. ¿Eso es lo que se busca? Claro, tenemos que ser realistas y tenemos que saber el contexto y las circunstancias de esa persona, que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se habla de las típicas dietas de cajón, la que te saca el médico. Bueno, toma la dieta de las 1.200 kilocalorías si vienes dentro de un mes. Bueno, es que ahí no estás teniendo en cuenta nada de la individualidad de esa persona. ¿Cuáles son su trabajo, sus circunstancias? ¿Tiene hijos o no? ¿Qué recursos tiene para poder acceder a unos alimentos más o menos saludables? ¿Qué nivel económico tiene? Claro, porque eso a veces, eso siempre influye. De hecho, las dietas a veces más calóricas y más negativas precisamente se dan en zonas más humildes y más vulnerables. Es que eso estadísticamente está absolutamente comprobado, que el nivel de renta es un factor de riesgo claro en el desarrollo de sobrepeso y de obesidad por muchísimas cosas. El entorno obesogénico, cómo vives, cómo es tu barrio. Puedes salir a hacer deporte, puedes ir andando a trabajar, o a lo mejor no puedes ir andando a trabajar porque es un sitio inseguro, o no puedes hacer deporte cerca porque no tienes un centro deportivo, o no puedes acompañar a tus niños al colegio porque tienes 2 trabajos y tienen que ir ellos solos y a su vez ellos tampoco pueden hacer deporte porque tienen que volver a casa y están solos en casa y nadie supervisa su alimentación. Es que son tantas cosas. Cristina Lara, vosotras decís que la salud es siempre ese argumento final para invalidar los cuerpos gordos. ¿De qué forma se utiliza como excusa para discriminar? Bueno, es que es un tema peliagudo, pero al final la discriminación es por un motivo estético y se utiliza la salud para legitimar la discriminación, porque vivimos en una época del salutismo, que se le llama, ¿no? Esta cosa de que parece que debemos salud y tenemos que demostrar nuestra salud todo el rato. Te oí y decías, si tienes buenos hábitos de vida, bien, ok. Y yo pensaba, o no. O sea, como que hay una necesidad todo el rato de demostrar que eres saludable y como siempre decimos en el activismo gordo, no le debemos salud a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir yo con una carta de presentación en la que tengo que demostrar que estoy sana? Cuando vivimos en una sociedad que nos enferma por 20.000 motivos. Como bien decías, hay un montón de factores. Yo trabajo 40 horas a la semana y eso hace mucho más daño
daño a mi salud que estar gorda, ¿no? Entonces, miramos a la gordura porque hay un juicio moral totalmente que tiene que ver con la estética y con el capitalismo y el patriarcado y el racismo, pero lo teñimos de salud porque es ciencia y la ciencia es nuestra nueva religión, ¿no? Hablabas antes de la dificultad que a veces se tiene para practicar deportes. Hay quien practica deporte todo el tiempo, lo intenta con todas sus fuerzas. El siguiente oyente practica karate y nos contaba la facilidad con la que se juzgan los cuerpos ajenos en ese entorno. Con mis 150 kilos es habitual recibir comentarios de pues deberías hacer deporte, no sé, yo deporte hago, ¿no? Yo karate 3 o 4 veces a la semana. Mucha gente te mira incrédula, ¿no? Y te dice, ¿tú hacer deporte? Es algo habitual. Cuídate, tienes que comer bien, tienes que comer mal, no sé qué. Por suerte yo soy una persona que me la suda bastante todo, ¿no? Mi panza es mía y al que no le guste, pues puerta. Pues sí, por suerte es una persona a la que se lo suda bastante todo y puede vivir con más tranquilidad. Tenemos muchísimos mensajes, los que estáis escuchando y también en las redes, que están vibrando con el tema. Ahora mismo están compartiendo con nosotras sus experiencias. Telesparto, por ejemplo, dice: mi mejor amiga del colegio pasó una adolescencia terrible y no lo olvidaré nunca. Así nos hicimos amigas, éramos la gorda y la flaca, pero reírnos de todo me enseñó mucho. Relatos colapsistas, dice: cuando voy a la piscina, todos los jóvenes empiezan a señalarme y decir, mira el gordo, qué gordo está, qué asco de gordo y cosas así. Lo veíamos también en la película de Cerdita. Hay muchos sitios donde no me puedo sentar, dice, porque las sillas son para un tamaño concreto. Yuri 85. Yo estuve 8 años con anemia porque cuando iba al médico me decía que lo que me pasaba era que no me movía y me cansaba porque estaba gorda. La realidad, ovarios poliquísticos. Y otro más, Youth 747, nos dice: hola crudas, hace poco me di cuenta lo constante y pesada que es la gordofobia en mi vida. Y fue viendo Maricón Perdido de Bob Pop. Sin coincidir con mi orientación del deseo, sentía y me dolían como propias cada humillación que recibía en situaciones erótica afectivas que mostró. Y me hizo recordar muchas cosas olvidadas. Recuerdo hacer dietas durante toda mi niñez. Comprar con desánimo ropa en la sección de señoras, de niña. Recuerdo la vergüenza y el calvario de tener que ponerme mallas para las actuaciones de gimnasia rítmica, a pesar de adorar bailar. Recuerdo de ir con pánico a las consultas de báscula y también a un médico señoro que me clavó con desprecio la frase «estás gorda» en una revisión general, sin añadir ningún tipo de explicación posterior en plena preadolescencia. Yo siempre fui, a pesar de mi peso, una niña sana, de acuerdo con los análisis médicos, y que hacía deporte. Pensar en que un profesional puede fomentar en las niñas los complejos y desequilibrios alimenticios con los que luego tontearía yo y muchas otras de mis amigas me revienta. Ahora el movimiento Body Positive me ha traído mucha ilusión. De hecho, siempre me había costado mucho verbalizar esto. Así que para mí es un gran paso. Pero por otro lado, pues a veces tengo sentimientos enfrentados, como si al fin y al cabo no dejamos de buscar nuestra reafirmación a través de la belleza exterior. Este es el apocalipsis amable. Sonríe a la cámara, dame una excusa para no pensar. Tú y yo ya dejamos a nuestra tristeza un espacio. Si se hace el silencio no vamos a poder curar. Nos habita el deseo de encontrar un lugar más sano. Necesitamos más canciones de amor radical como esta que canta Antía para el podcast No hablarán de nosotras. Un consejo final, algo para resumir todo esto tan intenso e interesante que habéis contado aquí. Yo es que me quedo un poco con lo hablábamos ayer. Al final nuestra lucha desde el activismo es demostrar que de verdad un cuerpo no es válido o no merece dignidad o no, si está sano o no. Este no es el discurso, esto no es en lo que tenemos que centrarnos, sino en por qué hay cuerpos que valen y cuerpos que no. Esa es la única pregunta que nos tenemos que hacer. Dejar un poco a un lado
es la salud o no la salud o toda esta parte, ¿no? Creo que el consejo que podemos dar es vamos a mirar a los cuerpos que tenemos a nuestro lado como dignos, igual que cualquier otro, ¿no? Lara. Pues vamos a apostarle al amor radical, que creo que es lo que está diciendo Cristina. El amor radical viene de un libro de Sonia René Taylor, que es El cuerpo no es una disculpa, y lo que viene a decir es que vamos a entrenar la mirada hacia todos los cuerpos, todas las cuerpas, y a mirarlos con dignidad, porque todas las personas, todos los cuerpos merecemos dignidad, tenemos derecho a existir, no tenemos que justificarnos, y hay que deconstruir esa mirada en la que miramos a los cuerpos y miramos a las personas desde un juicio moral, y podemos entrenarlo, podemos deconstruir el deseo, podemos deconstruir la meritocracia, podemos deconstruir todos esos valores y empezar a mirar a los cuerpos como lo que son: fuente de placer, de alegría, de disfrute y de colectividad y sociedad. Madre mía, no pares de hablar. Beatriz, para terminar. Pues si tengo que mandar solo un mensaje, diría: dejad de comentar los cuerpos de los demás, dejad de hacer comentarios en cualquier sentido, porque porque tengan sobrepeso, porque tengan obesidad, porque estás demasiado delgado, porque vaya cara tienes. Dejad de hacer comentarios sobre los cuerpos de la gente. Con eso nos quedamos. Cristina Betena López y Lara Gil, autoras de el recomendabilérrimo podcast Nadie hablará de nosotras. De verdad, muchísimas gracias. Qué placerazo. A vosotras, muchas gracias. Beatriz Robles, nutricionista. Gracias también. Gracias, Javier.